Es la meta de nuestra jornada aquí en Punto de Gracia, enamorarnos más de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Vemos una familia de creyentes que navegan por la vida, en obediencia a la verdad del Evangelio. Un camino donde nuestros matrimonios se sueldan, donde como padres disfrutamos y dirigimos a nuestros hijos en el camino del Señor, donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Anhelamos ser una generación de discípulos que impactamos nuestro mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos todos esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo también en línea, bienvenidos esta mañana. Padre, te damos gracias este día por todo lo que tú eres para nosotros. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien tú enviaste para dar testimonio de la verdad. Te damos gracias, Señor, que ahora que Él ha dado su vida por nosotros y nos ha rescatado del mundo, de las tinieblas, ahora tú nos das a nosotros el privilegio y la oportunidad de ser los portavoces del testimonio de la verdad aquí sobre la tierra. Hay muchos que te necesitan, Señor, ayúdanos para serte fieles en todo lo que hagamos en nuestra vida y que tú seas, Señor, glorificado siempre en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, esta mañana. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo a Proverbios, el capítulo 29 y también el capítulo 14 de San Juan, del Evangelio de Juan. Proverbios 29, San Juan, capítulo 14. Allí en su asiento recibió una de estas marcadores, ¿verdad?, que usted puede tener en su Biblia. Y lo debe de tener ahí porque, o ponerlo en su casa donde lo pueda ver, porque es la visión de la iglesia aquí que Dios nos ha dado para poder seguir adelante y hacer lo que Él nos llamó a hacer. Dios con propósito siempre hace todas las cosas. Y nosotros hemos puesto esta visión para mantenernos, ¿verdad?, en línea en nuestro caminar, para no dejar que otras cosas nos desvíen de los propósitos por el cual Dios nos llamó. Así que si tiene una ahí, vamos a leerla aquí en español. Está detrás, en la parte posterior, dice: nuestra jornada de Punto de Gracia durante los próximos 5 años, este fue cuando se escribió en este tiempo, es enamorarnos más de Cristo a través del estudio de su palabra. Y vemos una familia de creyentes que navegan por la vida en obediencia a la verdad del Evangelio, una senda donde nuestros matrimonios se unen, donde como padres disfrutamos de nuestros hijos, dirigiéndolos en el camino del Señor, donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influenciar nuestros lugares de trabajo, nuestras escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Visualizamos ser una generación de discípulos que impactan su mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Esta mañana quiero recordarnos una vez más acerca de esta visión. El Proverbios 29, verso 18, la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O sea, vive descuidado, vive descuidadamente. Dice, pero bienaventurado es el que guarda la ley. O sea que vemos un pueblo que no guarda la palabra de Dios cuando se desvía de la visión divina, de la visión que Dios nos da a través de su palabra. Así que queremos esta mañana empezar hablando de esto. Tenemos una conferencia que pronto en algunas semanas estará, ¿verdad?, por delante de nosotros para hablar con cada uno de los líderes, con cada uno de los que están en la obra del ministerio y todos aquellos que quieran compartir, ¿verdad?, acerca de la visión de Dios. Dice la primera parte de nuestra visión, dice: nuestra jornada, Punto de Gracia, es enamorarnos más de Cristo a través del estudio de su palabra. La visión Punto de Gracia, como dije, es
aquello que nos ayuda a mantener la pauta, a mantenerse en el caminar, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a llevar adelante. Y donde no hay visión, donde la visión se pierde, dice, hay un desenfreno en el pueblo, hay un descuido en el pueblo de Dios. Y todos somos susceptibles a eso, a vivir, ¿verdad?, fuera de la visión que Dios tiene para nosotros. A Dios no le interesa cuáles son los sueños nuestros. A Dios le interesa cuál es el propósito de Él para nosotros. A veces la gente, ¿verdad?, una vez más, y a la gente cristiana inclusive, a veces se desvía en esas áreas diciendo Dios quiere cumplir tu sueño. No, Dios quiere cumplir el sueño de Él, que es el propósito que Él ha tenido, un propósito eterno, que Cristo, su Hijo, sea glorificado y que nosotros en Él seamos también, ¿verdad?, bendecidos. Pero si nosotros nos apartamos de la visión de Dios, entonces empezamos a vivir descuidadamente. Empezamos a vivir, ¿verdad?, desenfrenados. Así que vamos a hablar esta mañana un poquito a qué significa enamorarnos más de Cristo. ¿De qué habla la Biblia acerca de esto? En Juan capítulo 14, si trajo su Biblia, vamos ahí al capítulo 14 de San Juan. En el verso 21, el Señor dice, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, dijo Cristo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese las cosas que el Señor nos dice que son tan importantes para nuestra vida. El que tiene mis mandamientos. O sea, el que sabe, el que ha oído mi enseñanza, el que ha oído mis palabras. Pero no solamente las ha oído porque no es el oidor que es bendecido, dice la Biblia, sino el hacedor de la palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Todos digan guarda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los hace, que los pone en práctica, que vive por medio de esos mandamientos. Dice, esa es la persona o esa es la persona que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. O sea que hay un amor especial del Padre hacia sus hijos que aman a Cristo. Pero note ahí que el amor de Dios viene a nosotros a través de lo que hacemos con su Hijo. ¿Sí me oyó? Dice, porque el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, dice, y luego también dice, y me manifestaré a él. O sea que yo me mostraré a él. Y luego en el capítulo 16, ahí está en el libro de San Juan, también el verso 27, dice, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis, ¿qué?, amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Otra vez el Señor nos dice algo tan importante, sumamente importante para nosotros. El Padre mismo, dice, les ama. ¿Por qué? Porque ustedes me han amado a mí. Fíjense, otra vez más vemos que el Padre hace esto no solamente por nosotros, sino atado al propósito que Dios tiene y es en Cristo. Todos los propósitos de Dios eternos que Dios tiene se encierran, vienen a enfocarse en Cristo. Por eso cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo a través de la persona de Cristo Jesús, del Hijo amado de Dios. Y una vez más leemos ese versículo, el Padre mismo os ama. O sea, Jesús les estaba dando a entender, ustedes que son mis discípulos que me siguen, el Padre los ama. Pero la razón es porque ustedes me han amado a mí. Y han creído, dicen, que yo salí o que yo vine de Dios. En primera de Juan, el apóstol Juan, que caminó con Cristo, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 4 y verso 19, leímos que él escribió estas palabras. Nosotros le amamos a él porque él nos amó, ¿cuándo? Primero, dígalo primero. Así que todo lo que Dios hace en la vida, en nuestra vida, en la vida redentora, en la vida de la salvación, inicia con Dios. Dios siempre
toma la iniciativa en todo lo que Él hace. Él es la primer causa, si podemos decir así, de la creación. Es el primer causa de todo lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, cuando dice aquí, ustedes, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, Él tomó la iniciativa de venir, ¿verdad?, al mundo y mostrar el amor del Padre. Estoy hablando de Jesús. Y dice, ustedes entonces aman a Dios o pueden amar a Dios porque Él amó al mundo primero. Entonces nosotros tenemos que reconocer esto. La iniciativa siempre empieza con Dios. Él es la primer causa. Y si en algún tiempo tú o yo vamos a amar a Cristo, deberemos por fe abrazar, aceptar el amor que Él primero nos mostró a nosotros. Por eso nadie realmente puede amar a Cristo que no ha recibido, no ha aceptado que Dios me amó a mí primero. Entonces, por lo tanto, yo puedo responder y amar a Dios también. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, pero no guardan la palabra de Dios. No viven conforme a su palabra. Entonces Jesús, ya leímos ahí en Juan, capítulo 14, el que me ama a mí, tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces podemos decir así, que el que tiene los mandamientos de Dios o sabe lo que es los mandamientos de Dios y no los guarda, ese no ama a Dios. O sea, lo opuesto es verdad. Entonces nosotros tenemos que tener esto muy claro. Nosotros creemos en Él, hemos aceptado su amor. Él nos dijo que nos amó, que dio su vida por nosotros. Al nosotros aceptar esa verdad, ahora nosotros podemos regresar ese amor. Ahora nosotros podemos amar a Cristo más cada vez, como dice en nuestra visión, ¿verdad? Enamorándonos más de Cristo. O quiere decir que el amor para Él puede crecer en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5. Ahora, el amor de Dios se ha demostrado y como dije, tenemos nosotros que, si vamos a amar a Cristo, tenemos que por fe abrazar el amor que Él primero nos mostró a nosotros. Lo vemos en la obra redentora de Cristo en Romanos capítulo 5 y verso 6. Dice la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió no por gente fuerte, sino por gente débil. Y Él murió no por la gente más o menos buena, sino que murió por la gente impía. O sea que Cristo mostró este amor por aquellos que para salvarse y eran ya pecadores bajo condenación. Él murió por los débiles, Él murió por los impíos. Y todos nosotros estábamos en un tiempo ahí. Puede decir amén. Y luego el versículo 8 sigue diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Debe de subrayar esa palabra ahí en su Biblia. Muestra, algo que se demuestra es algo que se da a ver, se da a conocer. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Mostrando su amor. Dice en que nosotros siendo pecadores, siendo débiles, siendo impíos, ya leímos eso en los versículos anteriores, Dios muestra su amor para personas débiles, para personas impías y pecadoras. Dice que Él mostró ese amor en que Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Cristo dio su vida en nuestro lugar, porque nosotros no teníamos la fuerza para acercarnos a Dios, no teníamos la santidad que se requiere, ¿verdad? Para acercarnos a Dios. Dios tuvo que hacer esa obra. Por eso este amor de Dios vino primero de Él. O sea que nosotros no podíamos acercarnos a Él, Él tuvo que acercarnos a nosotros. Y a veces nosotros, porque no hemos entendido este principio, a veces esto contamina otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando alguien me hace algo mal y digo, ellos me hicieron el mal, ellos tienen que venir a mí y pedirme perdón.
Pero ¿sabía usted que ese no es el principio bíblico? El principio que el Señor nos enseñó es que éramos débiles, no teníamos la fuerza y Él vino a nosotros. Sí, ese es el principio por el cual nosotros debemos de vivir. Entonces, nos vemos aquí que el Señor, cuando nosotros ya no teníamos fuerzas, Él mostró su amor, dando su vida, dice, por nosotros. Así que en la cruz del Calvario, podemos decir, Dios mostró su amor por sus enemigos, no sus amigos, sus enemigos. Aquellos a quienes Dios había por propósito y por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1, ¿verdad? Predestinado para salvarnos. Ahora, todo lo que hemos recibido nosotros de Dios, Cristo lo obtuvo por nosotros. Lo repito, todo lo que nosotros recibimos de Dios en la salvación, en su obra redentora, Cristo lo obtuvo por nosotros. Y hasta que nosotros no entendamos esto, no podremos ser libres, no podremos ser salvos del juicio venidero o de la ira de un Dios santo. Porque si Cristo no murió por nosotros, alguien tiene que pagar la deuda de ese pecado. La paga del pecado es muerte, dijo el Señor. Entonces, para nosotros, Dios mostró su amor primero, dando el precio necesario, dando a Cristo su Hijo para que nosotros pudiésemos entonces amarle a Él. Entonces, cuando hablamos de enamorarnos más de Cristo, esto nos da a entender de que esto ya hemos nosotros abrazado, esto ya nosotros hemos aceptado. Podemos amarle a Él, podemos enamorarnos de Cristo más, no porque nosotros tenemos la capacidad, sino porque Él nos amó primero. Y entendiendo eso, nos da entonces la habilidad de poder regresar, por decir así, ese amor. No podemos verdaderamente amar, apreciar el amor de Dios por nosotros en Cristo si no hemos entendido este principio, que Él nos amó primero, que todo lo que Cristo hizo por nosotros, Él tuvo que obtenerlo para poder entregárnoslos a nosotros. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Vemos que el amor de Dios se demostró en Cristo. Todos digan en Cristo. En Cristo Jesús Dios mostró su amor. Ahora, a veces nosotros, ¿verdad?, queremos que Dios muestre su amor. Estamos pasando por algún problema, alguna situación, y a veces oramos de esa manera: Señor, si me amas de veras, ¿verdad?, haz esto o haz lo otro. Y no reconocemos realmente lo que estamos haciendo. Yo entiendo, todos a veces en nuestra debilidad clamamos a Dios de esa manera. Pero hermanos, nosotros, la Biblia dice que creemos en Él, que seguimos al Señor, debemos de estar convencidos de su amor. O sea, si yo estoy convencido del amor de Dios, no siempre tengo que estarle preguntando que Él me lo muestre. Y que si me amas, como dudando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya he reconocido que, de hecho, Juan dice, en primera de Juan, dice, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Entonces, hemos creído. Y mi pregunta a ti esta mañana es: ¿tú has creído que Dios te amó? ¿Tú has creído que ese amor Dios lo ha derramado sobre ti? Y que el que cree en el amor de Dios ya no necesita más pruebas. A veces, ¿verdad? Quizá los que estamos casados, nuestro esposo, nuestra esposa dice, a ver, dime que me amas. Me acuerdo de mi esposa, en chiste le dije, ¿no te acuerdas cuando nos casamos que te dije que te amaba? Dice, sí, pero lo quiero oír otra vez. Y está bien, no hay nada mal con eso. Pero estamos convencidos del amor de Dios. Yo no necesito que Dios me muestre otra vez que me ama. Cuando yo tiendo a dudar el amor de Dios, ¿sabe dónde regreso? Yo regreso a la cruz. Yo regreso a la verdad de la cruz, porque viendo la cruz, ahí me doy cuenta que cuando yo era un enemigo de Dios, Dios me amó. Que cuando estaba débil, Dios me amó. Cuando no tenía yo que darle a Dios, Él me amó a mí. Entonces, si Él mostró su amor, por eso la Biblia dice, Dios demuestra su amor para con nosotros.
en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que la muerte de Cristo es la base de ese amor. Ahora aquí en 2 de Corintios 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos tenemos aquí en Cristo? Aleluya. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, no va a ser, es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto, o sea, todas las cosas nuevas provienen ¿de quién? De Dios. Verso 18, por favor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Esto lo tenemos de Dios. Acuérdense que le dije que todo lo que tenemos nosotros de bendición en la salvación, Cristo lo obtuvo por nosotros. Dios nos los da. Esto proviene de Dios. Las cosas viejas, Dios nos perdonó nuestros pecados. Lo pasado ya quedó atrás y ahora nosotros proseguimos hacia adelante, Pablo dice. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, para ser encontrado en Él, para experimentar el poder de la resurrección de Cristo, la vida de Cristo. Dice, Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, cuando leemos la Biblia, a veces, como digo, tenemos que leerla con discernimiento y con humildad y pedirle a Dios revelación. Pero aquí vemos algo muy importante. Dice la Biblia que Dios nos reconcilió por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y cuándo hizo Cristo esa reconciliación? ¿Cuándo es cuando Cristo, la Biblia dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo? ¿Cuándo lo reconcilió? En la cruz. Cuando Él murió, cuando Él dio su vida, ahí se reconcilió toda la persona que iba a ser salva. Así que fíjese, Él no me reconcilia a mí cuando yo vengo a creer en Él. Yo vengo a experimentar esa reconciliación, pero Él lo hizo ya. Es una realidad. Es algo que Dios ya llevó a cabo. Porque note que dice, nos reconcilió. No nos va a reconciliar, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, cuando Cristo murió y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. O sea que a nosotros nos ha dado también la responsabilidad no solamente de obedecer su palabra, de amarlo a Él, de enamorarnos más de Él, sino ahora tenemos nosotros el mensaje que tenemos que llevar a un mundo que no conoce a Dios para que ellos también puedan ser amados por Dios y ellos también amar a Dios. El ministerio de la reconciliación. Dios nos los ha entregado a nosotros para que nosotros testifiquemos de Cristo a aquellos que necesitan saber de Él. Puede decir amén. Y dice el verso 19, sigue diciendo, note, Dios estaba en Cristo, otra vez lo dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente tenemos el ministerio, verso 18, sino la palabra de ese ministerio que tiene que testificarse. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y Dios, verso 19, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora aquí podríamos elaborar mucho más de esto porque es una verdad muy importante por quien murió Cristo. A veces pensamos que Cristo, verdad, hay mucha gente que se va al infierno y Cristo murió por ello, pero ¿será verdad eso? O sea que hay gente en el infierno por el cual la obra de Jesús falló para salvarlos. Es algo para considerar. Algún día vamos a hablar un poquito más de ello. Pero aquí estamos viendo que Dios reconcilió consigo al mundo. O sea que Él no les tomó en cuenta sus pecados. O sea que Él pagó por esos pecados. No se los tomó en cuenta. Y que si ahora alguien se pierde, se va al infierno, tiene que pagar por sus propios pecados, sería que pagar 2 veces por ellos. Pero eso no sucedió.
Cristo pagó por el pecado de aquellos a los cuales Él redimió. En Romanos capítulo 8, yo le doy gracias a Dios que ahí en la cruz Dios me reconcilió a mí. Ahí es donde Dios trató con mis pecados. Y a causa de ese sacrificio, Él no me tomó en cuenta mis pecados. Bienaventurado el hombre, dijo David, a quien Dios no le atribuye el pecado, a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque le muestra gracia. En Romanos capítulo 8 vemos que el amor de Dios se revela. Otra vez en Romanos 8, 28 Pablo escribe aquí, quiero que leamos unos versículos aquí porque nos da algo muy importante para ver. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, y quiero que vean cuántas veces la palabra los, hablando de personas, ocurre en estos versículos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que nos está hablando de un cierto grupo de personas que excluye a otros. A veces hay personas que dicen, bueno, la Biblia dice que todas las cosas, ¿verdad?, ayudan para bien. Y es parte del versículo, como diciendo, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así que aquellos que se van a perder, aquellos que van a rechazar el evangelio, las cosas no les van a suceder para bien. Solo para los que aman a Dios, a los que Él antes conoció, a los que Él predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a los que Él llamó, verso 30, y a los que Él llamó, a estos justificó. Note, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué pues diremos a esto? Dice Pablo, hace esa pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿de quién está hablando ahí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cualquiera persona que lo lea? No, está hablando de aquellos a los que Dios justificó, aquellos a los que Dios llamó, aquellos a los que Dios predestinó. Dice, y aquellos a quien Dios escogió. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Otra vez, vemos el contexto, verso 32, de quién está hablando. El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros, todos. ¿Quiénes son? ¿De quién está hablando? Otra vez está hablando de los que Él justificó, de los que Él llamó, de los que Él inclusive dice glorificó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, no puede estar hablando ahí de todo el mundo, está hablando de los creyentes. Lo entregó por nosotros. ¿Cómo nos dará también, dice, no nos dará con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez, ¿de quién está hablando? De los escogidos. ¿Quién los acusará? Dice, Dios es el que justifica. Por eso acá en el verso 30 dice a los que predestinó y a los que justificó. ¿Ve? ¿De quién está hablando? Dios justifica a aquellos a quien ha escogido. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Y otra vez, ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos los que creemos en Él, a los que Él ha salvado, los que Él ha, ¿verdad?, llamado, los que Él ha justificado. ¿Y quién nos separará? Llegamos aquí en el verso 35, del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor? Acuérdense, Él nos amó primero. Él hizo toda esta obra por nosotros. Habiendo nosotros aceptado esta obra, habiendo nosotros entregado nuestro corazón a Cristo, ahora unidos con Él, ahora en ese amor, ¿verdad?, experimentando una vida vivida en el amor de Dios, el apóstol hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién nos separará de ese amor? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, ¿verdad? La tribulación, el problema, la angustia. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tiempos de angustia? ¿Sí? De hecho, que somos cristianos no quiere decir que no podemos ser atribulados, que no podemos ser angustiados, pero eso no nos separa del conocimiento que tenemos interno en nuestro corazón, que simplemente porque estoy pasando por una tribulación o por una angustia, no quiere decir que Dios no me ama. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién me convencerá de que Cristo no me ama? ¿Quién me podrá separar? ¿Tribulación? Si alguien pasó por tribulación, el apóstol Pablo pasó por mucha tribulación por el evangelio. La angustia, ha estado angustiado. En 2 de Corintios habla acerca, el capítulo 1 habla acerca de un tiempo en Asia, dice cuando nosotros, ¿verdad?, perdimos toda la esperanza de que saldríamos con vida. Persecución. Si alguien me persigue por mi fe en Cristo, ¿quiere decir que Dios no me ama? Hambre. Yo estoy pasando por un tiempo de hambre. O desnudez, Pablo dice, o peligro. Y el creyente que ama a Cristo y que reconoce que Él me ama, reconoce que todas estas situaciones no pueden cambiar esa verdad, no pueden cambiar esa realidad. Cristo dijo, mi paz yo doy a vosotros, no como el mundo la da. Yo les doy mi paz. Entonces, si nosotros tenemos la paz de Cristo, podemos tener esa paz en medio de persecución o tribulación o hambre o cualquier situación que venga a nuestro mundo. Peligro, espada. En lugar de preguntar, bueno, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué entonces no tengo que comer? Pablo podría haber dicho, si el Señor está conmigo, ¿por qué tengo que sufrir tanto por el evangelio? ¿No estoy haciendo la obra de Él? ¿No estoy llevando el evangelio? Sí. Me gustan las palabras de Pablo cuando él dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. No soy prisionero de Roma, soy prisionero del Señor. Sí, estoy aquí, me tienen en una cárcel, pero el Señor es, Cristo es mi Señor. Entonces dice, ¿quién nos separará de ese amor? Y aquí nosotros tenemos que, como digo, reconocer que Cristo nos amó primero, habiendo abrazado esa verdad. Ahora nosotros podemos amarle a Él, podemos obedecerle aún en tiempos de tribulación, a un tiempo de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada. Dice Pablo, como está escrito, verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Así que cuando pasamos por tiempos que aparentemente sentimos como que estamos muriéndonos por persecución o angustia o pasamos como ovejas, peligro al matadero, no dudamos el amor de Cristo porque ni estas cosas nos pueden separar de Él. Note la actitud de Pablo. Antes bien, verso 37, en todas estas cosas, ¿en cuántas cosas? Todas. ¿Cuáles? El peligro, la angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez. En todas estas cosas, cualquier cosa que estemos pasando, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, hablando de Cristo Jesús. Por lo cual, verso 38, estoy seguro. No estoy dudando.
Estoy seguro. ¿Estoy seguro de qué? De que nada en la creación, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Cuando nosotros enfrentamos situaciones en la vida, como Pablo acaba de describir, note que no dice, esto no nos pasará. No, dice, en estas cosas tendremos victoria porque somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Y ese amor es una realidad que nos sostiene. Es una realidad que mira hacia el cielo. Y sabe que a veces nosotros tenemos que darnos esa cuenta que Dios me amó cuando yo era un enemigo. Yo no merecía ese amor, pero Él me amó. Y cuando yo estoy pasando por tribulación, por angustia, por esto, sí necesito el consuelo de Dios, necesito la ayuda de Dios. Pero también reconozco, Señor, tú eres soberano, tú sabes por qué yo estoy pasando por esto. Yo sé que tú me amas, no dudo de ello. Tú no me debes nada. ¿Sabe usted que Dios no nos debe nada? Nada. Dios no te debe a ti nada. Dios no me debe a mí nada. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, por misericordia. Y nosotros tenemos que tener eso bien plantado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que usted cuando pase por esas situaciones no se ofenda y no empiece a culpar a Dios. Y dice Pablo, antes, más en todas estas cosas somos más que vencedores. Verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna de estas cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leemos esas palabras, cuando leemos las palabras de Pablo, cuando él está para morir, sabe que está en la cárcel, dice, mi partida ya está aquí. Él siempre, su fe, como dijo, he peleado la batalla. He guardado la fe. He guardado la fe. Entonces él sabía, por lo cual que Dios que ha dicho que Él nos recompensaría, me espera esa recompensa. No porque la merecía, sino porque era una recompensa que Dios le iba a dar por su amor. Y yo le doy gracias al Señor que nosotros tenemos esa bendición que esperamos del Señor. Él nos va a bendecir mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o nos merecemos cuando lleguemos a estar con Él. Nosotros que seguimos a Cristo, tenemos que estar bien centrados en esta verdad. Cristo me amó cuando yo no merecía el amor. Y ahora que Él me ama, ahora yo recibo ese amor, yo recibo esa verdad. Él lo hizo enteramente por gracia. Y ahora yo puedo en amor agradecerle a Él. ¿Sabe que nuestro amor es un amor de agradecimiento? Un amor que dice, gracias Señor, porque yo sé que de toda la gente del mundo que tú pudieras haber escogido, me amaste a mí, me escogiste a mí. No tenías que hacerlo porque no estabas bajo obligación, pero lo hiciste por el puro afecto de tu voluntad. Tú me amaste a mí y ahora mi respuesta es, yo quiero amarte a ti. Y sabe que nosotros, recibiendo esta verdad, ahora podemos pasar ese legado de fe a nuestros hijos. Estamos celebrando hoy el Día de los Abuelos. Como abuelos y quizá como padres hubiéramos fallado en nuestros hijos, quizá porque no sabíamos cómo crearlos bien en las cosas de Dios. Pero ahora tenemos otra oportunidad también, cuando vienen los nietos, aleluya, de rectificar quizás las cosas que no hicimos bien. Dios nos da esa oportunidad para pasar ese legado a nuestros nietos también. Yo le doy gracias a Dios por mis nietas y mi nieto que Él nos ha dado, que ahora tenemos esa responsabilidad de pasar el legado de fe a otra generación. Pero para hacer esto requiere que nosotros caminemos
¿verdad?, en el amor de Cristo, que creamos por fe en el amor de Él y lo amemos a Él para poder pasar este legado de fe a nuestros hijos. ¿Sabe que si no amamos nosotros al Señor, no podemos afectar a nuestros hijos para que ellos amen al Señor? Si nosotros no amamos al Señor, trayéndolos a la iglesia no es suficiente, porque ellos nos ven a nosotros. Ellos ven cómo nosotros vivimos. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es ni por nuestra educación, no es por nuestras obras, no es por nada, es por el fruto de nuestra vida. ¿Cómo vivimos nosotros delante de ellos? En Deuteronomio capítulo 6, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían esta responsabilidad de pasar el legado de fe a sus hijos. Como dije, si vamos a pasar el legado de fe a nuestros hijos, es menester que nosotros creamos en el amor de Cristo, que nosotros caminemos en el amor de Cristo, que amemos al Señor. En Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note, Dios le dice a los padres, ¿verdad?, que amen al Señor. Dice, pero esas palabras primero tienen que estar sobre tu corazón. Y luego les dice que, y las repetirás o las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amarás a Jehová tu Dios. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Noten el versículo 6, el Señor les dice, yo te mando. Este es un mandamiento. Estas palabras que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Dios dijo, yo te mando. Es interesante porque acuérdense cuando hablamos acerca del amor de Dios, dijimos que el amor de Dios no es un amor emocional. Por eso la gente a veces tropieza en su caminar porque piensa es que no siento ese amor. ¿Y por qué digo que no es principalmente, puede causar sentimiento, pero no es un sentimiento? Porque el amor que el Dios nos llama a tener, nos los manda. ¿Cómo demandas tú a alguien que ame a alguien? ¿Ve? Tú y yo quizás no lo podemos hacer porque no tenemos ese poder, pero Dios tiene el poder. Lo que Dios nos llama a hacer, Él nos capacita para hacerlo. Entonces este es un amor que es un amor de mando, un amor de mandamiento. Jesús mismo lo dijo, lo repitió. Esto es un nuevo mandamiento, que améis los unos a los otros. Aquí el Señor les dice, yo te mando que estas palabras que acabas de decirte, que amarás al Señor, estarán sobre tu corazón, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas. ¿Cómo pasamos ese legado a nuestros hijos? Viviendo la vida de amor con Dios y de amor a Dios delante de nuestros hijos, delante de nuestros nietos. Que ellos vean nuestra vida, porque ellos pueden sentir quizás, ¿verdad?, nuestro toque, nuestras palabras bonitas, pero al final ellos tienen que ver y entender que el amor, cuando ellos crezcan, porque de niños a veces los niños no entienden solo que el sentimiento, ¿verdad? Si tú los abrazas, ellos se sienten amados, pero algún día llega cuando ellos tienen que entender que el amor es obediencia. El amor a Dios es obediencia a Dios. Y el Señor manda que nosotros le amemos. Entonces,
cuando decimos que es nuestra visión vernos enamorados más de Cristo. Estamos hablando de algo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso nos acercamos a Él, por eso le pedimos a Él que Él se mueva en nuestro corazón, que Él nos empodere a amar inclusive a aquellos que no podemos amar o que nos es difícil amar, porque Jesús nos mandó a amar. Él nos ordenó que nos amemos los unos a los otros. ¿Puede decir amén? Así que amar a Cristo, ya lo leímos en Juan capítulo 14, verso 21, se manifiesta en la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si nosotros tenemos los mandamientos de Dios y no los hacemos, mostramos de que carecemos del amor de Dios. Pero ahora quiero animar a todos los abuelos aquí, los padres, a poner un ejemplo delante de sus hijos de amor de Dios. Porque así podrás pasar tú ese legado a ellos. Ellos reconocerán, ellos recordarán. Quizá no recordarán muchas cosas, pero sí recordarán mamá, papá o al abuelo, ¿verdad? Nos amaban de verdad. Y veíamos en sus vidas una vida fiel a Cristo. Quiero terminar aquí con Proverbios 17 y el verso 6. Proverbios 17, verso 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Corona de los viejos, o sea, los ancianos. Los abuelos son los ¿qué? Los nietos. Corona para los abuelos son los nietos. O sea que Dios y la corona es algo que manifiesta algo de gloria, como los reyes, ¿verdad? Que tenían la gloria de su majestad. Y vemos que la corona, aquello que nos premia, son los nietos. Pero si nosotros no oímos la palabra del Señor que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6, que su palabra esté sobre nuestro corazón y que nosotros la vivamos y que nosotros la enseñemos a nuestros hijos, que nosotros la impartamos y hablemos de ella continuamente. Entonces esos hijos o esos nietos se desviarán porque no hicimos nuestra parte. Yo le doy gracias a Dios y pido que cada abuelo aquí esta mañana o cada padre inclusive, ¿verdad?, pueda ver a sus hijos y pueda no tener tristeza en su corazón porque sus hijos se han apartado del Señor, sino al verlos decir: Señor, gracias, porque mis hijos son verdaderamente corona. Gracias porque mis nietos, Señor, están siendo dirigidos en el camino tuyo y son corona para los viejos, los abuelos. Y la honra, dice, de los hijos, ¿son qué? Sus padres. Para los hijos también, la honra de ellos es no un padre que vive una vida desenfrenada, un padre que nunca pudo dar un ejemplo bueno, sino padres que porque amamos a Cristo y obedecemos su palabra, podemos ser la honra para nuestros hijos. Que ellos puedan ver padres que están ellos orgullosos de tener como esos padres. Y no porque somos algo en nosotros mismos, sino porque Dios nos ha dado misericordia y gracia. Aleluya. Y quizás usted esta mañana esté pasando por eso y dé gracias a Dios. Pero quizás esté en una etapa donde quizás ve hacia atrás y dice: mis hijos, ¿verdad? No les mostré un buen ejemplo. Bueno, pero ahora puede arrepentirse y puede decir: Señor, pero de este momento en adelante ayúdame para vivir en amor contigo y para poder mostrar ese amor a mis hijos, a mis nietos. Padre, gracias te damos esta mañana. Señor, nuestro deseo es enamorarnos más de ti, Jesús. Padre, tú nos has enseñado a través de tu Hijo lo que es amarte a ti. ¿Y por qué podemos amarte? Porque tú nos amaste primero. ¿Cómo, Señor, nosotros podemos ser transformados por ese amor? Tú dijiste, Señor, que si te amábamos, si te obedeciéramos, tú te manifestarías a nosotros. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en la vida de cada uno esta mañana, que dice: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte. Gracias porque tú me has amado a mí. Yo quiero regresar ese amor en gratitud.
Yo quiero, Señor, enamorarme de ti, haciendo tu voluntad, obedeciéndote cada día más. Perdónanos, Señor, si en nuestra desobediencia hemos dado a ver que realmente, Señor, no te amamos como decimos que te amamos. Que no es la palabra que decimos, sino es la vida que vivimos, la cual tú ves. Señor, yo te pido, Padre, que en este momento tú bendigas a cada abuelo, que ellos, Señor, puedan tener esas coronas, Señor, en los nietos, a esos padres, Señor, a esos hijos, Señor, que ellos puedan ser la honra para sus hijos, porque han vivido conforme a tu palabra. Señor, bendícenos en esta jornada, en esta visión que tú nos has dado. Danos a entender, Señor, qué importante es recordar para mantenernos en el camino. Señor, gracias que tú vas con nosotros de este lugar, para que, Señor, nuestra vida sea una vida que ilumina tu presencia y tu carácter. Perdona, Señor, todo obstáculo que obstaculiza, Señor, que la luz de tu gloria se manifieste en nosotros. Perdónanos. Y ahora, Señor, ve con nosotros de este lugar para hacerte un pueblo para gloria tuya. Bendice a cada padre, bendice a cada abuelo, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios.